saludo, les habla Gerardo, encargado de hacer lo que es toda la gerencia interna en Notion. Ya está todo listo y en este tutorial lo que les voy a presentar son esta serie de videos de la base de datos, el uso de trabajos, el uso para personas, las herramientas nativas básicas que yo conozco, el uso de recursos en Notion y Drive, el uso para gerencias, el tutorial de espacio que va a ser el final de todos y un extra que es especialmente para un trabajo los que vamos a hacer los trámites, cómo tratar a las tareas como proyecto y viceversa. En esta ocasión, iniciando con lo que son el uso de la base de datos, ¿por qué explico o quiero iniciar con el base de datos? Que ustedes vais acá y vais a la explicación Notion, que son las bases que utilicé para hacer toda esta filosofía de trabajo. Primero que aparte de mejorar la organización interna y permitir la necesidad de consulta primaria, no hay necesidad de estar encargándole a otras personas que nos pasen un material en específico. Si ya lo hiciste con anterioridad, deberías tener un acceso constante a ello, sea de ahora o sea de antes. Mi propósito es dejar una base escrita de los proyectos hechos para que tengamos antecedentes de qué cosa estamos haciendo, qué cosa estamos dejando y si alguien en el futuro viene a reemplazar alguna actividad que hayamos hecho, tiene las herramientas para hacerlo. Nadie, cumplimos con la base de Guido de que nadie es indispensable aquí, pero sí tiene que dejar constatado el proceso que tuvo dentro de la spin. El fin último es optimizar todo el tiempo requerido en base obviamente a la constante consulta y automatización de las tareas, identificar y evitar los cuellos de botella y dejar por y buscar o iniciar el proceso de mejora continua dentro de lo que es el SBIN. Recordando, mejora continua, que es el detalle de planificar, que es lo primero que estamos haciendo, implementar, que ya lo hicimos sin querer, pero de formas un poco forzadas y poco planeadas en los casos, la medición y análisis, que va a haber una gerencia o un conjunto de personas que se van a encargar específicamente de esos en conjunto con los gerentes y hacer los ajustes necesarios para que si hacemos una segunda parte o un segundo proyecto que cumpla los mismos criterios, como es el caso de los cursos, se pueda aplicar por fin este proceso. La filosofía de trabajo y por qué yo estoy iniciando por la base de datos es de que todo se basa en ello, bases de datos centralizadas, donde buscamos que sean lo más amplias posibles, no tienen que tener ítems dispersos, y se pueden añadir más bases de datos, pero las condiciones son las siguientes. La cantidad de información es elevada, o sea que la cantidad de base de datos o de condiciones a la base de datos, más bien sería de material para la base de datos, es inmensa. ¿Qué significa eso? De que vamos a incluir material que puede suplantarse con otros y vamos a extender innecesariamente dos partes que podrían separarse. Ahorita voy a darle un ejemplo de a qué me refiero con eso y eso está o puede ser hecho incluso en base a las necesidades de ciertas gerencias. No es necesario que todas las gerencias utilicen las mismas bases de datos. Y lo segundo es que si la información no requiere una subcaracterística. Esto porque Notion trabaja con las características y el nombre principal, no con las subcaracterísticas que hagas en dichos nombres principales. No puedes pedir una característica de un segundo análisis de un segundo llamado de forma directa, sino tienes que hacerlo únicamente con la base de datos que vas a llamar a futuro. Para explicarlos estos y para que nos haga más sencillo, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a irnos a la gestión interna y la base de datos, que es lo que maneja todo. Yo de momento he identificado las siguientes bases de datos, lo que son los proyectos, los accionables, que son tareas y trámites básicamente, las personas que van a participar en el SBIN o se registraron en algún momento en el SBIN, los recursos internos y físicos, las matrículas. Esto es algo extra que sirve con el fin que les había dicho, se separa la base de datos. Esta área iba anteriormente en la zona de accionables y funciona especialmente para las áreas de logística académica y de certificados, o para quien sea que haga lo que es la revisión de las notas de los certificados. Esto es un ejemplo de lo que hablaba anteriormente, separar y que no se llame. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver cómo funciona. Los no accionables, que no son ideas, objetivos y demás cosas que se tienen que tener en consideración ya lo que apuntamos. Y los entregables, que se diferencian de los recursos internos en la medida que los recursos internos son cosas que vamos a utilizar para nosotros, por eso sus nombres son internos. Mientras que los entregables son cosas que vamos a emitir como asociación. En acá están
especialmente la idea de los certificados es que vayan acá, en entregables. Y que los trabajos, por ejemplo, reconocimientos, etc., incluso hasta tal vez mentorías o publicaciones del área de marketing, terminen yendo en acá, en entregables. Esto se tiene que definir en base a cómo trabaje cada gerencia. Si ingresamos a cualquier base de datos, lo primero que vamos a encontrar es el nombre, que es básicamente lo que se va a realizar, y todas las características que mencioné anteriormente. Estas características son las que hablo de que no se pueden subyacer a doble vez. Tú, por ejemplo, si quieres hacer un llamamiento de algún material de la base de datos, solo puedes llamar a esta columna que dice nombre. Si quieres una característica del nombre, pero a la vez cumple un intervalo de fechas y estás mencionándome otra base de datos, no se puede. Por esa razón es que si esto es único y solo necesita estas informaciones y tu llamado también va a ser único, es que puedes utilizar una base de datos distinta. En este caso, por ejemplo, para explicar el tutorial de uso de Notion, los recursos físicos digitales es la base que yo estoy utilizando. En acá lo único que me sirve serían los enlaces o las características que tiene aquí adentro. En este caso, por ejemplo, lo que a mí me interesa es de que el área de proyectos, que es el que estoy realizando, contenga precisamente a esto, a tutorial uso de Notion. Nada más. Esto lo guardo. Como veis en acá no va a aparecer nada. Y eso se dirá, pero ¿por qué eso? O sea, se supone que me estás diciendo de que se va a asignar. Ya, las bases de datos dentro de las zonas de trabajo que utilicemos, al seguir los filtros, si tú le agregas algo más, de forma automática va a cumplir dicho filtro. Por ejemplo, si en acá yo lo agrego, en acá dice proyectos tutorial uso de Notion. En cambio, los anteriores que les acabo de mandar no tenían estos en área de proyectos, como podéis observar. ¿Eso qué significa? Si cometes el error de haber asignado un material y luego recién hacerlo y haber aplicado el filtro, vas a tener que ir a tu zona de recursos o a cualquier base de datos que hayas querido o has creado originalmente e ir enlazando a lo que necesitas. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ir enlazando a lo que es el tutorial de uso de Notion para las siguientes partes. Esto se va a realizar lo mismo en tareas y trámites, en matrículas, en personas y cualquier base de datos que lleguemos a crear. Y como podéis ver, todo vuelve debido a que ya está cumpliendo ese filtro, lo que son los proyectos. El trabajo de la base de datos va a ser lo mismo. En este caso, lo que más pediría que se llenen son esta parte de personas y clientes. Esta es la base de muchos de los trabajos y seguramente ya está invitando a todos que tengan un acceso individual. ¿Por qué les digo que van a tener un acceso individual? Porque ahorita lo que yo estoy trabajando es, a pesar de ser el admin, estoy haciendo desde la cuenta o desde mi cuenta personal, no desde la cuenta del admin. Por eso mi acceso está desde quien está viendo acá, de su servidor Gerardo Manuel Marín Zapana. Esto es lo que ustedes van a ver de aquí en más. Los espero en los siguientes tutoriales.